Yeah, I'll turn off my camera. You good to go? You're good to go, Adolfo. We are alive, Adolfo. You're good to go. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este segundo webinar que hacemos desde CallDesign para LATAM, relacionado con temas de Workforce Management. Hicimos uno antes del verano, en el mes de junio. Hemos programado este para el mes de septiembre y en los próximos 2 meses, octubre y noviembre, haremos en cada mes un nuevo webinar que anunciaremos a través de LinkedIn también. En esta ocasión hemos elegido como el tema a tratar las RFPs. Y antes de comenzar voy a explicar un poco el porqué de la elección de este tema. El motivo fundamental es que se ha de alguna manera estandarizado para la selección de herramientas de Workforce Management, no solo de este sector, sino otros sectores, pero vamos a hablar de Workforce Management, la utilización de un proceso de RFP para la selección y compra de la herramienta. Y es una gran herramienta, es un gran proceso, es muy útil, pero a veces es conveniente mirarlo un poco de cerca, analizarlo y entrar un poco en los detalles de este proceso para ver en qué situaciones es conveniente y en qué situaciones, a veces más que ayudar, nos puede a lo mejor crear una situación compleja. Y esta es un poco el marco en el que nos vamos a mover en esta presentación. Durará aproximadamente unos 30 minutos. Luego, al final, si queréis, si tenéis alguna pregunta, creo que la podéis poner en el chat. Entonces, cuando nos aproximamos a las RFPs, lo primero que hay que tener en cuenta es ver de qué estamos hablando, ¿de acuerdo? Posiblemente en función del puesto que ocupéis en vuestras empresas, del trabajo que hagáis, algunos de vosotros y vosotras ya sabéis lo que es una RFP. Pero básicamente consiste en un proceso, en castellano, en español se diría una solicitud de propuesta, que se pide a un número de proveedores para que den una serie de respuestas y de información y que liciten por un software concreto o para que haga una función concreta. En este caso hablamos de una herramienta de Workforce Management. Se suele elegir a los proveedores que participan, es decir, no están abiertas y participa cualquier empresa, sino que se las selecciona previamente y tiende a tener un número bastante limitado de participantes, que suele ir entre los 3 y los 7. Puede que haya alguna RFP que tenga alguno más de 7, pero generalmente se mueve entre estos números, 3 y 7. Con la idea de seleccionar del número inicial que se elige a los mejores candidatos, que suelen ser 2 o 3 empresas,
y a partir de ahí elegir cuál va a ser el proveedor que va a ser el que provea con la herramienta de Workforce Management a la empresa que lanza la RFP. Bien. Hasta aquí ningún problema, está todo bastante claro, es un proceso relativamente común dentro de este sector. Bien, ¿quién participa dentro de la RFP? ¿Quiénes son los actores? Y aquí hay varios departamentos. El primero de todos es IT, tecnología. Para este tipo de producto, para este tipo de servicio, es esencial que participe porque hay temas estrictamente relacionados con IT, con lo cual tienen que participar por temas de seguridad, porque va a haber que instalar servidores, porque va a haber que mandar información de un sitio a otro, etc. Con lo cual, es un actor necesario que siempre aparece y en muchas ocasiones son ellos los que dirigen este proceso. No siempre, pero en bastantes ocasiones son ellos los que están detrás son los iniciadores del proceso. Además de IT, el segundo actor fundamental es operaciones. En este caso sería quién va a utilizar realmente la herramienta, porque una herramienta de Workforce Management, los usuarios, no es realmente el departamento de tecnología, sino el departamento de operaciones y específicamente el equipo que haga la planificación, porque esos van a ser los administradores reales. Y por extensión, el equipo de team leaders, supervisores y los agentes que también tendrán acceso a este tipo de sistemas para realizar una serie de funciones. Con lo cual, operaciones debería estar representado dentro de este proceso porque van a ser los destinatarios reales de la herramienta. Tercer actor, Project Management. Y en estos procesos tienen mucha importancia porque alguien tiene que hacer la gestión del proyecto de la parte de la empresa que lanza la licitación, que lanza la RFP. Y tienen que hacer la coordinación de todas las respuestas, de toda la documentación que se manda, de todas las comunicaciones, etc. Y aquí tienen un trabajo bastante intensivo y bastante importante, sobre todo cuando hay un número alto de empresas o de proveedores externos o de proveedores que participan en la licitación. Luego, el cuarto es compras, que quizás a veces entra un poquitín más tarde, no entra directamente al principio, pero en algún punto compras tiene que aparecer porque a la hora de elegir la herramienta hay que negociar los precios. Y aquí es donde entra este departamento. Generalmente suelen estar presentes desde el principio, aunque su labor, su papel activo realmente va aumentando según se van agotando las distintas fases de la RFP y se va acercando hacia el final. Con lo cual ya tenemos 4 actores y los 4 bastante importantes. Vamos a mencionar el quinto, que estos primeros 5 son los que intervienen de una manera más activa. Y es el departamento de finanzas o de contabilidad, como lo llaméis en vuestra organización. Claro, ¿qué hace el departamento de finanzas y de contabilidad? Ver cuánto cuesta y ver quién lo va a pagar y ver cuál es el retorno de esa inversión. Y tienen un papel clave, porque en algún punto hay que hablar de dinero, de cuánto va a costar esta herramienta. Entonces, estos 5 son prácticamente actores obligatorios dentro de estos procesos. Y luego tenemos 3 adicionales que a veces aparecen y a veces no, sobre todo uno de estos 3 que voy a mencionar. Uno es recursos humanos. Y recursos humanos tiene un papel en tanto en cuanto esta herramienta impacta a lo que es la gestión del día a día de los horarios y los turnos de los agentes. Y en muchas ocasiones, recursos humanos necesita de alguna manera tener información sobre las funcionalidades y ver de qué manera les va a impactar a los agentes para evitar problemas con ellos, tanto contractuales como a nivel de acuerdos internos que haya con ellos dentro de la empresa. Y por último, tenemos a proveedores de 2 tipos. Proveedores externos, que serían las empresas que participan en la licitación, ¿de acuerdo? A las empresas a las que se invita a participar, a mandar las respuestas para la RFP, que estos tienen que estar. Y en ocasiones, proveedores internos, que son proveedores que ya tiene la empresa y que al implantar este nuevo software se ven afectados. De manera que
los invitan a estar presentes porque aquella herramienta que se implemente de Workforce Management va a afectarles a ellos también. Y de esa manera se pueden producir los intercambios de información necesarios para que luego no haya problemas posteriores. Entonces, estos son los actores fundamentales de una RFP. Como vemos, tenemos 5 prácticamente que son seguros y luego los otros 3 que aquí ya depende un poco de la situación. En cualquier caso, son bastantes y luego nos referiremos un poco a este número porque tiene su importancia. Con lo cual, tenemos lo que es una RFP y tenemos quiénes son los actores. Vale. ¿Qué ventajas tiene una RFP? Obviamente las tiene y fundamentalmente son las siguientes. Hay más, me remito aquí a las fundamentales y la primera de todas es que te estructura un proceso porque funciona con unas reglas muy concretas y todo el mundo funciona con las mismas reglas. A todo el mundo se le manda la misma información, los mismos archivos, etc. De manera que todo el mundo tiene claro qué es lo que va a ocurrir durante los siguientes meses y cuándo se van a tomar las decisiones y qué plazos hay para entregar la información, entregar los archivos, cuándo se van a producir las reuniones, etc. Con lo cual, de momento, nos da una gran ventaja que es la estructura. Segunda ventaja, implica a los actores necesarios, es decir, no nos dejamos a nadie fuera. No implementamos una herramienta y una vez implementada, pues viene, por ejemplo, Recursos Humanos y dice que hay una serie de cosas que no se pueden hacer porque va contra una serie de acuerdos internos que tiene la empresa con los trabajadores, por ejemplo. Entonces, ayuda un poco a evitar ese tipo de problemas potenciales que podrían aparecer. Tercera ventaja, igualdad relativa, y subrayo esto de relativa, a la que me referiré más tarde también, igualdad relativa para los proveedores. A los proveedores que participan en la RFP se les entrega a todos la documentación a la vez, la tienen que entregar todos dentro del mismo plazo, ven todos las preguntas y las respuestas de todos ellos, es decir, existe de alguna manera una equidad inicial en cuanto a los tiempos, la documentación y la información que se comparte con cada una de las empresas participantes. La cuarta ventaja, el cumplimiento de protocolos internos. Aquí me refiero fundamentalmente a aquellas empresas que bien por un tema de legislación externa, bien por un tema de protocolos internos, tienen que hacer las RFPs como un mecanismo obligatorio de contratación. Y aquí voy a poner como ejemplo el sector público en muchos países. Lo tienen que hacer de esta manera. Si no, no pueden realmente contratar o adquirir herramientas. Tiene que ser a través de este tipo de procesos. Y luego, las dos últimas están relacionadas con el intercambio de información que se produce entre la empresa que está interesada en la herramienta de Workforce Management y los proveedores que quieren proporcionársela. ¿Qué ventaja nos aporta en este sentido? Que existe una información muy homogénea. Para todos van las mismas preguntas y, por lo tanto, todos responden a lo mismo. Y eso ayuda a poder tener el mismo tipo de información de todos los proveedores. Y el segundo es que permite tener información muy detallada, lo cual tiene sentido en tanto en cuanto al elaborar la empresa la RFP puede elaborar cuestionarios, tanto técnicos como de funcionalidades, muy amplios si quiere, con lo cual puede obtener muchísima información de cómo funcionan las herramientas, cómo funciona, por ejemplo, el modelo de soporte o cómo funciona a nivel técnico para poder comprobar que encaja dentro de los estándares de la empresa. Entonces, hasta aquí una serie de ventajas que creo que son las fundamentales. Es obvio que hay ventajas, o sea que alguna de estas cosas es importante y realmente da un valor añadido. Bien. Pero al lado de las ventajas, al lado de la parte A, tenemos la parte B, ¿de acuerdo? Que son las desventajas. Bien. ¿Qué ocurre con las desventajas? Que hay una serie de situaciones que ya no funcionan tanto a favor de la empresa que quiere adquirir una herramienta de este tipo. Por ejemplo, hay implicadas muchas partes. Hemos visto a los actores anteriormente. Y coordinar a tantas partes para reuniones, demos, revisiones de información es complicado.
bastante complicado en ocasiones, porque además no son procesos que duren una semana, sino que generalmente acaban durando meses, entre que se empieza hasta que se acaba realmente contratando la herramienta en cuestión. Con lo cual, de momento, tenemos un número de actores alto y esto nos complica un poco la gestión del proceso. Segundo, la inversión de tiempo. Y la inversión de tiempo puede llegar a ser exagerada. Y esta inversión de tiempo depende en parte de lo complicada, de lo larga y de lo extensa que pueda ser la RFP en cuanto a las preguntas que se le planteen a los proveedores. Por ejemplo, Calldesign como proveedores, claro, hemos visto RFPs de muchas maneras y algunas son pues, muy cortitas y hay otras tremendamente amplias. No digo que sea con razón o sin ella, simplemente pongo sobre la mesa que las hay tremendamente complejas. Claro, si son muy complejas, aquí va a haber una inversión de tiempo muy importante, a veces más de la que se piensa. Relacionado con esto está la revisión de las respuestas. Claro, si tú tienes una RFP muy amplia, la revisión de esas respuestas acaba siendo una tarea en la que se consume bastante tiempo. Porque muchas veces, de hecho, la gran mayoría de los casos, las preguntas que se hacen no son de sí o no. Las preguntas que se hacen requieren muchas de ellas explicación, con lo cual hay que entrar al detalle de lo que se está explicando para entender lo que cada proveedor nos está poniendo encima de la mesa. Luego, hay una desventaja que es muy importante, que es que en ocasiones lo que tenemos es distintos actores que cada uno de ellos entiende una parte de la información que le están dando los proveedores, pero a veces no hay nadie que entienda de alguna manera el proceso de una manera global. Y pongo un ejemplo. Finanzas entiende cuánto cuesta la herramienta y puede entender perfectamente si es caro, barato, si se puede pagar, si no se puede pagar y cómo se puede devolver esa inversión. IT puede tener muy claro si la herramienta desde ese punto de vista técnico puede implantarse o no puede implantarse. Operaciones puede tener muy claro qué funcionalidades son las que tiene la herramienta. Pero a veces no existe la persona que realmente sea capaz de asociar que las funcionalidades que se están ofreciendo realmente merecen la pena el coste alto que pueda tener ese software o la complejidad técnica que pueda tener. O que a lo mejor se puede sacrificar algún elemento técnico en pro de alguna funcionalidad adicional o viceversa. Entonces, a veces falta esa figura que realmente entienda globalmente un poco de estas tres patas. La parte del coste, la parte técnica y la parte operativa. ¿De acuerdo? La parte de las funcionalidades de la herramienta. Y luego, por último, no sé si algunos de vosotros y vosotros que estáis en el webinar o que lo veréis, ha visto las respuestas de las RFPs. A veces las respuestas son muy claras, pero a veces las respuestas no son tan claras y son confusas o ambiguas. Y esto, por un lado, no te aclara la respuesta a la pregunta que se ha planteado y, por otro lado, además, te genera un consumo de tiempo adicional. Y esto está ahí, ¿de acuerdo? Este tipo de respuestas que, bueno, no acaban de contestar del todo a lo que se pregunta o se contesta parcialmente o se contesta de una manera muy genérica, de manera que no se sabe si realmente tiene la funcionalidad que se pide o no la tiene, etc. Entonces, tenemos los pros y las contras, las ventajas y las desventajas. ¿Qué hay al lado de estas dos cosas? Hay lo que yo llamo los rincones o las sombras de las RFPs, que son elementos que están de alguna manera ocultos o un poco camuflados y que no se ven fácilmente, sobre todo cuando no hay una excesiva experiencia a la hora de lanzar, a la hora de proponer estas RFPs. Vamos a ver un poco cuáles son estas sombras de las RFPs. El primero de todos, el criterio de selección, es decir, ¿qué criterios se van a utilizar para seleccionar la herramienta? Voy a poner un ejemplo muy concreto que es una sombra de estas RFPs. En muchas ocasiones, el criterio real de selección de la herramienta, no hablo del que se cuenta o se dice, sino el real,
es el precio únicamente. Y aquí lo que yo pongo encima de la mesa es que si realmente el criterio de selección es el precio, no hace falta complicarse tanto la vida para una RFP. Hay otras herramientas como es una RFQ, que luego hablaremos brevemente sobre ella, que te dan el precio de cada una de las distintas herramientas. Si al final es el precio lo que va a decidir, porque habrá empresas que digan, yo me voy a quedar con la herramienta más barata, o me voy a quedar con la herramienta que tenga el precio intermedio, ni la más cara ni la del precio más bajo. Entonces, cuidado con los criterios de selección, porque a veces los criterios son unos y no están alineados del todo con la complejidad del proceso que implica la RFP. Es decir, no nos hace falta la RFP porque hay unos criterios muy simples de selección. El segundo es un puro formalismo, es decir, no hace falta la RFP. Lo que ocurre es que, por motivos de política interna de contratación, las empresas tienen que tener 3 propuestas para poder elegir una, pero está ya elegida. Entonces, 2 de las que te presentan realmente son simplemente para rellenar un hueco, pero realmente está elegida ya, pero hay que completar el formalismo y hay que hacer el proceso de RFP, es decir, se invierte una cantidad de tiempo importante para un proceso que de alguna manera ya está decidido. Y esta es otra sombra que hay ahí. La tercera, y está relacionada con la anterior, no es igual, pero se parece. La RFP ya está preparada para que beneficie a uno de los proveedores. ¿Y cómo se hace esto? Muy fácil, a través de cómo se articulan las preguntas. Se hacen las preguntas de tal manera que uno de los proveedores tenga respuestas positivas a todas ellas. Por ejemplo, yo sé que el proveedor que me interesa tiene funcionalidad para hacer pronósticos de cuando la fuente de contactos es chat, ¿de acuerdo? Bueno, pues hago este tipo de pregunta, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, pregunto si la metodología de forecasting utilizan X manera de hacerlo y pongo una manera concreta, sabiendo que el que yo quiero ya la tiene, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna manera se prepara el terreno para que, bueno, uno de los que participa prácticamente tenga el sí a todas las respuestas. Bueno, de nuevo, parecido al anterior. Aquí deberíamos cuestionarnos si nos compensa el tiempo que implica la RFP para un proceso que prácticamente está casi adjudicado. El cuarto, y esto se ve más a menudo de lo que parece, una desproporción entre los requisitos y luego las necesidades reales de la operación. Y voy a poner un ejemplo concreto. RFPs en las que se pide que tiene que haber inteligencia artificial, bueno, tiene que haber ahí un montón de cosas técnicas, ¿de acuerdo? Que luego cuando hablas con la operación, con operaciones, realmente la operación es bastante más sencilla. No requiere tanta tecnología. Está muy bien pedir inteligencia artificial, pero hay que tener el dinero para pagarla también, aparte de los procesos en marcha para poder implementarla, que esto es otra conversación. Pero fundamentalmente, inteligencia artificial cuesta dinero. Y bueno, está muy bien pedirlo, pero también hay que tener en cuenta que esto va a costar dinero y si realmente se va a utilizar después o no. La número 5 también se produce más de lo que parece, que es que hay un desequilibrio entre la parte técnica y las funcionalidades, dándole prioridad a la parte técnica. Es decir, el departamento de IT lo que quiere es que todos sus requerimientos se cumplan y a veces eso implica que se elige una herramienta que carece de las funcionalidades o de algunas de las funcionalidades que necesita operaciones. Con lo cual, pongo una tecnología que luego, cuando se la entrego al negocio para que la utilice, el negocio me dice, ya, pero es que yo necesito que haga esto y este software concreto no lo hace. ¿Por qué? Porque le has dado prioridad a un tema técnico, por ejemplo, de seguridad. ¿De acuerdo? Luego, no existe la respuesta global no existe la comprensión global de las respuestas de los proveedores, que también lo hemos mencionado antes. No hay presupuesto, o bien el presupuesto que hay es claramente insuficiente para cubrir los costes de estas herramientas. Es decir, nos embarcamos en un proceso de RFP que luego resulta que no podemos pagar la herramienta. Entonces aquí, de nuevo, hay otras alternativas para evitar un consumo de recursos internos,
muy importante para luego decirle a los proveedores, miren, señores, es que los precios que nos ofrecen, ninguno. Entonces, esto es un tema a tener muy en cuenta. Y luego, por último, algo que a veces ocurre bastante al final del proceso, que es la falta de coherencia entre la propuesta, o la propuesta de alguna manera ganadora inicialmente, y el statement of work final, es decir, lo que realmente se va a implementar. Y me explico. Se piden un montón de requerimientos a los proveedores. Al final se elige uno de los proveedores que cumple con todos ellos. Pero luego, cuando se va a implantar, resulta que se implanta a lo mejor únicamente un 60% de todo lo que venían los requerimientos. Porque el otro 40% o bien no hace falta, o no la operación no está lista para implantarse, o no es el momento de implantarse, o incluso a veces no se necesita realmente. Entonces, se produce una especie de diferencial entre lo que inicialmente es el alcance del proyecto y luego realmente lo que se acaba haciendo en la realidad. Esto es difícil de ver, lo reconozco, porque es únicamente al final del todo cuando se puede apreciar este hueco entre estos dos momentos del proceso. Con lo cual, ¿qué hacemos con todo esto? Desventajas, ventajas y esta especie de sombras o rincones un poco ocultos de las RFPs. ¿Para qué casos, teniendo en cuenta lo que hemos comentado, se recomendaría o recomendaríamos una RFP? Yo aquí he puesto 4 situaciones. La número 1, casos en los que hay una complejidad importante del proyecto o bien el tamaño del proyecto es bastante grande, es decir, implica un volumen de agentes bastante grande. Cuanto más grande sea el proyecto, posiblemente mayor necesidad haya de una RFP, porque ahí habrá que realmente tener muy clara la información, porque puede afectar a muchas partes del negocio, muchas partes de la operación, y a veces a centros que están en distintos países, distintas zonas horarias, que no tienen todos los departamentos, etc. Entonces, aquí es un tipo de situación donde la RFP posiblemente ayude a pesar de que haya que invertir bastante tiempo. Es decir, complejidad y tamaño. El segundo escenario, falta de experiencia. No se tiene ningún tipo de experiencia por parte de la empresa en la implantación de este tipo de herramientas de Workforce Management. Pues ahí también puede venir bien, porque realmente te da estructura. Si no tienes ningún tipo de experiencia, te ayuda a tener una estructura muy clara de qué te están ofreciendo y cómo lo tienes que implementar y al mismo tiempo obtener mucha información. Si no tienes experiencia, necesitas más inputs por parte de los proveedores, incluso ayuda adicional a veces. El tercero es el desconocimiento del mercado. O sea, aquí ya no es un tema de experiencia o no, no solo no hay experiencia, sino que se desconoce cómo funciona el mercado de esas herramientas concretas de Workforce Management. ¿Quiénes son los proveedores principales? Entonces, claro, si no sabes nada o casi nada de esas herramientas, ¿qué vas a necesitar? Muchísima información al principio para poder realmente enterarte de qué es lo que cada una de ellas ofrece o no ofrece. Y aquí la RFP te permite obtener información muy detallada y homogénea, comparable de alguna manera, entre los distintos proveedores. Y por último, el imperativo legal, que de esto hablé anteriormente. Hay sectores en todos los países, uno de ellos es el sector público, en otros países también el sector financiero, donde sí o sí hay que hacer una RFP. Si es la administración pública la que necesita este producto, la administración pública no puede llamar a una empresa y decirle, miren, vengan para acá, nos hacéis una demo, nos hacéis una propuesta económica, hacemos una reunión con la gente de IT para que os hagan las preguntas y si nos va bien, compramos. Legalmente tienen que tener X número de propuestas encima de la mesa, suelen ser 3, pero puede variar en función de la legislación de cada país, y tienen que elegir entre esas 3.
y además esas 3 tienen que en ocasiones dar información muy concreta que también viene determinada por la legislación que pueda existir. Adicionalmente, cuando digo imperativo legal, aquí también lo hago extensivo a cuando existe esta especie de imperativo por protocolos internos, es decir, la propia empresa se ha autoimpuesto como política de contratación que tengan 3 proveedores o 3 propuestas encima de la mesa. Y entonces aquí, de alguna manera, te arrincona como empresa a tener que hacer una RFP, te guste o no te guste. Luego está la habilidad de cada empresa para no crear una RFP muy compleja en función de las situaciones. Puedes hacer más o menos preguntas, puedes hacer preguntas o un modelo de respuestas más fácil de revisar que otros. Pero básicamente serían estos cuatro marcos. Bien, alternativas entonces, ¿vale? Estos son los que consideramos que puede ir bien las RFPs, pero si no quiero hacer una RFP o veo que tengo dudas, ¿qué alternativas tengo? Yo he puesto aquí 3 combinaciones. Esto luego tiene como muchas ramificaciones, pero al menos nos da 3 ramas por las que nos podemos mover y explorar. La primera es combinar demos por parte de los proveedores con RFQs. Las RFQs es la petición de la cotización económica, es decir, dime cuánto cuesta, ¿vale? Y luego, proveedor, vienes y me haces una demo del producto, pero primero quiero ver cuánto cuesta. ¿Esto cuándo es útil? Cuando no tengo muy claro si el presupuesto que yo tengo para pagar estas herramientas está dentro del mercado o no. Entonces, ya me da una idea de por dónde me voy a mover. Entonces, en ese tipo de situaciones, quizás este tipo de combinación es más útil y te ahorra bastante tiempo. El segundo, combinamos las demos también de los proveedores y en este caso es una petición de información. La petición de información va fundamentalmente destinado a información de naturaleza funcional mezclada con técnica. De manera que aquí lo que necesitamos fundamentalmente es que nos expliquen cómo funcionan las herramientas y qué funcionalidades tienen y que nos lo enseñen. No tanto el tema de cuánto cuesta y quizás un énfasis un poco menor en la parte técnica. Aquí hablamos más de un tema funcional. Esto sobre todo puede ir bien cuando se está testeando un poco si interesa o no meterse en un proceso de RFP, de manera que se ven situaciones en las que lo primero que hay es una petición de información a una serie de proveedores, que a veces se hace a más de 7 y a más de 10, y con esa información luego se decide si se inicia un proceso de RFP o bien realmente se contacta con 2 o 3 proveedores directamente y se hace la tercera combinación que voy a explicar, que es que no hay RFP alguna y lo que hay es una combinación de 3 presentaciones. Una, cómo funciona la herramienta, generalmente destinada a casos concretos, es decir, cómo hace o cómo resuelve situaciones concretas. Una presentación técnica en la que se explique la arquitectura, cómo va instalada, etcétera. Y luego, los costes económicos. Cuánto cuestan las licencias, cuánto cuestan los servicios profesionales, cuánto cuesta el mantenimiento, etcétera, etcétera. Esto, por ejemplo, funciona muy bien para empresas que ya tienen experiencia dentro del sector, ya conocen cómo funcionan las herramientas y quieren instalar una de ellas. Y entonces es un proceso más rápido. ¿Por qué? Porque tienen como unas necesidades muy concretas. Es decir, no les hace falta hacer 150 preguntas sobre funcionalidades. A lo mejor quieren ver cómo cada una de las herramientas resuelve 4 o 5 problemas esenciales que ellos tienen. Como, por ejemplo, pues, cómo se hace, por ejemplo, los pronósticos cuando lo que hay son multichannel. Te llegan los contactos de múltiples fuentes de contacto. Teléfono, chat, email, tareas, etc. ¿Cómo hace los horarios en ciertas situaciones con unos parámetros determinados?
cómo funciona el portal de la gente para acceder a la información y qué posibilidades de autogestión tiene. Es decir, ya hay unas preguntas muy concretas y esto realmente es bastante efectivo en este tipo de situaciones. Con lo que aquí hay estas 3 ramas a explorar que pueden valer como alternativas cuando la RFP, por algún tipo de motivo que hemos explicado antes, no nos es conveniente. Por tanto, y ya un poco para finalizar, ¿cómo podemos concluir? ¿A qué conclusión podemos llegar? La primera, que no existe un enfoque único. Muchas veces la empresa hace una RFP porque conoce a otros que también hacen una RFP. Y no tiene necesariamente por qué valer. Ese proceso de imitación a veces no es positivo. El enfoque para unos puede valer y el enfoque para otros puede ser una inversión de tiempo exagerada y desproporcionada. Luego, la gestión del proceso de solicitud. Eso la puedes hacer, pero también tienes que ver un poco cómo gestionas luego la RFP. La puedes hacer de una manera muy compleja o la puedes hacer de una manera muy sencilla. Eso también lo tienes que valorar porque no hay un enfoque único tampoco. Y tercero, una vez puestos encima de la mesa los pros, las contras y las sombras de las que hemos estado hablando, aquí la gran pregunta que cada organización se tiene que hacer es ¿qué es lo más adecuado para esa organización en ese momento? Y contestarlo de una manera honesta, sin tener en cuenta lo que hacen los demás, sino realmente qué es lo que realmente esa empresa necesita. Y esto es un poco lo que va a dar la dirección para decidir si la RFP es un proceso conveniente para la elección de la herramienta. Y con esto hemos finalizado. La hemos hecho en 35 minutos, el tiempo más o menos que habíamos dicho al principio. Y lo que no sé si hay alguna pregunta, no sé si por aquí se puede ver o no. En cualquier caso, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, a través de LinkedIn nos podéis mandar un mensaje y estaremos encantados de contestarla y de ayudaros si podemos a solucionar preguntas o cuestiones sobre la gestión de las RFPs. Simplemente daros las gracias a todos y a todas por vuestra atención y vuestra presencia en el webinar. Y recordaros que haremos una nueva sesión a finales del mes de octubre y va a estar dedicada al retorno de la inversión, al ROI, de este tipo de herramientas. Un poco cómo se puede calcular y de dónde pueden salir los ahorros de la implantación de las herramientas Workforce Management. Y con esto os mando un saludo y os deseo que tengáis todos un buen día. Muchas gracias.